Hola, bienvenidos a Medicina Interna Educa. En la cápsula de hoy hablaremos sobre la esclerosis sistémica, una enfermedad autoinmune que en la antigüedad era profundamente mortal, y así la describía uno de los grandes doctores en la historia de la medicina, el doctor Sir William Osler. La esclerodermia difusa es una de las enfermedades humanas más terribles. Aparece lentamente hasta convertirse literalmente en una momia, encerrado en una piel de acero que se contrae progresivamente. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. La esclerosis sistémica se define como una enfermedad autoinmune de compromiso multisistémico y de curso crónico, que se caracteriza por la alteración del tejido conectivo, afectando principalmente a la piel, pero también a diversos órganos, como por ejemplo el tubo digestivo, el corazón, la arteria pulmonar, el parénquima pulmonar, el riñón, entre otros. La esclerosis sistémica es una enfermedad infrecuente, con una incidencia estimada de aproximadamente 18 a 20 casos por millón de habitantes y una prevalencia de 100 a 300 casos por millón de habitantes. Es una enfermedad más frecuente en mujeres, a edad media, entre 30 y 50 años, y también se describe que es más común en pacientes de raza negra. Antiguamente, la principal causa de muerte de estos pacientes era la crisis renal esclerodérmica, pero la detección temprana y el inicio precoz del IECA ha reducido la mortalidad de esta complicación. En la actualidad, la afección pulmonar mediante hipertensión pulmonar o enfermedades intersticiales se describen como la principal causa de muerte. En términos generales, la esclerosis sistémica tiene una posibilidad de transmisión hereditaria relativamente baja. Para ponerlo en contexto, la concordancia entre gemelos homocigotos es tan solo de un 4,7% y en 1 al 2% de los pacientes tienen algún antecedente familiar de esclerosis sistémica. La mayoría de los genes que se le conoce con rol etiopatogénico están involucrados en la activación del linfocito T y linfocito B. Si bien no se conocen en detalle las consecuencias de estas variantes genéticas, es posible que alteren la función inmunitaria, con pérdida de la tolerancia y tendencia a la proinflamación. A diferencia del acápite genético, los factores ambientales suman mayor importancia en la génesis de esta enfermedad. Los virus Epstein-Barr y citomegalovirus presentan antígenos muy similares a nuestros propios antígenos. Por lo tanto, los anticuerpos dirigidos contra estos virus también pueden reaccionar contra nuestros antígenos, en particular contra la proteína topoisomerasa, fenómeno llamado mimetismo molecular. Otros factores de riesgo son la exposición al sílice, a hidrocarburos aromáticos como el tolueno, el consumo de cocaína y el uso de bleomicina. Como pueden ver, la esclerosis se puede clasificar de múltiples formas, pero la más útil y tradicional es encasillarla según la extensión del compromiso cutáneo, en esclerosis sistémica limitada y esclerosis sistémica difusa. En la forma limitada, la afección predomina en las zonas distales, manos, pies y cara, y en algunos casos puede avanzar hasta los antebrazos y hasta las piernas. En cambio, en la forma difusa, el compromiso es más extenso, y para encasillarla en esta, debe haber compromiso desde los codos y rodillas hacia proximal, incluyendo el tronco, abdomen y cuello. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque cada subtipo se asocia a un patrón clínico característico y a anticuerpos específicos, que detallaremos más adelante en la presentación. En la etiopatogenia de la esclerosis sistémica están involucrados tres fenómenos fisiopatológicos: la vasculopatía sistémica, las alteraciones inmunitarias y la fibrosis intensa. El primero es la microangiopatía difusa. Todo parte con el daño endotelial. Aunque el mecanismo exacto aún no está del todo claro, ya sabemos que puede gatillarse por exposiciones virales, por autoinmunidad mediada por anticuerpos, activación de complementos e incluso una lesión directa mediada por citoquinas. Este endotelio lesionado pierde su capacidad de producir vasodilatadores como el óxido nítrico y las prostaglandinas, mientras aumenta la síntesis de vasoconstrictores como la endotelina 1. Esto favorece la activación de fibrolastos, plaquetas y la cascada de la coagulación, además de una respuesta inflamatoria que perpetúa el daño. Como consecuencia, se instala una vasoconstricción persistente, con remodelado vascular y una pobre respuesta vasodilatadora. Además, por la no mala activación endotelial sostenida, se favorece la fibrosis, que pasa de un fenómeno local a transformarse en un proceso generalizado. Clínicamente, estos fenómenos se traducen en manifestaciones bien conocidas. El acápite vascular genera un fenómeno de Raynaud, úlceras digitales por isquemia, hipertensión pulmonar y la temida crisis renal esclerodérmica. Por la intensa actividad de fibrolastos y miofibrolastos podemos apreciar fibrosis cutánea, fibrosis pulmonar, miocárdica e incluso intestinal. En suma, la enfermedad combina una vasculopatía progresiva con una fibrosis multiorgánica. La expresión clínica es variada, pudiendo observar cursos más bien indolentes en algunos pacientes o una enfermedad muy agresiva y de alta mortalidad en otros.
Aunque la piel puede ser el sitio de los hallazgos físicos más llamativos, la esclerodermia es una enfermedad sistémica y se deben buscar complicaciones tempranas a nivel cardiopulmonar, gastrointestinal, renal y musculoesquelético. Casi todos los pacientes con esclerosis sistémica presentan engrosamiento y endurecimiento de la piel debido al aumento del depósito de colágeno en la dermis. Presenta un curso evolutivo que se divide en 3 fases. En su inicio se le conoce como fase edematosa, donde predomina el aumento de volumen simulando un edema, pero con signo de Godet negativo. Se suman también alteraciones de características inflamatorias, como el dolor, el eritema y el aumento de temperatura. La fase edematosa se prolonga durante varias semanas, pero finalmente da paso a la fase fibrótica. En esta fase, la inflamación se hace menos evidente, pero aumenta de manera notable el grosor de la piel, perdiendo la capacidad para generar pliegues, obteniendo una piel inflexible. La tercera y última fase es la fibrótica, donde la piel se adelgaza existiendo una importante retracción cutánea, lo que simula la piel de una muñeca. Otras alteraciones cutáneas son el fenómeno de Raynaud, las úlceras digitales isquémicas, la escasa apertura vocal por la tensión cutánea, las telangiectasias y la calcinosis. El principal compromiso extracutáneo es el aparato gastrointestinal, pudiendo encontrar enfermedad por reflujo gastroesofágico, pirosis y dolor torácico, debido a una dismotilidad de los 2/3 inferiores del esófago. La misma dismotilidad, pero a nivel de intestino delgado, contribuye a la generación de un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, evidenciando distensión abdominal, meteorismo, diarrea crónica y en casos graves, hasta síndromes malabsortivos. La afectación pulmonar es actualmente la principal causa de muerte en los pacientes con esclerosis sistémica. La hipertensión pulmonar, que se debe al compromiso vascular, genera disnea de esfuerzo y en casos graves un cor pulmonale, y su presentación es más común en la forma limitada de esclerosis. La enfermedad pulmonar intersticial difusa es más habitual en la esclerosis sistémica difusa. Por el compromiso vascular, el infarto agudo del miocardio es más frecuente en los pacientes con esclerosis y debido a la fibrosis, los trastornos de la conducción cardíaca. La detección de los autoanticuerpos presentes en la esclerodermia son de gran utilidad, puesto que anticipan posibles manifestaciones clínicas y el pronóstico de la enfermedad. Los anticuerpos antitopoisomerasa se observan en la esclerosis sistémica difusa y presentan un mayor riesgo de enfermedad pulmonar difusa y compromiso cardíaco. El anticuerpo anticentrómero habla de un compromiso digital, hipertensión pulmonar y calcinosis, y es más frecuente en la esclerosis sistémica limitada. La presencia del anticuerpo anti-RNA polimerasa 3 aumenta fuertemente el riesgo de presentar una crisis renal esclerodérmica y cáncer en el transcurso evolutivo de la enfermedad. También se observan anticuerpos menos específicos, como los anticuerpos antinucleares, que están presentes en el 90% de los pacientes. El factor reumatoide da una positividad de 1 de cada 4 pacientes con esclerosis. Sin embargo, la presencia de este anticuerpo aumenta el riesgo de síndromes de sobreposición con AR. Finalmente mencionar que la presencia del anticuerpo anti-U1-RNP me habla de enfermedad mixta del tejido conectivo, y la presencia del anti-PM-SCL nos habla de una posible sobreposición con polimiositis. Como toda enfermedad reumatológica, posee criterios diagnósticos, los cuales fueron modificados el año 2013 por Leo Ullard y el Colegio Americano de Reumatología. Esta tabla muestra los criterios clínicos y de laboratorio. Con un puntaje mayor o igual a 9 se realiza el diagnóstico de esclerosis sistémica. Destacar que el engrosamiento cutáneo de los dedos de las manos, los cuales se extienden de manera proximal hacia las articulaciones metacarpofalángicas, son un criterio suficiente para realizar el diagnóstico, puestos por sí solo otorgan 9 puntos. Para ir finalizando la cápsula, hablaremos sobre el tratamiento en base a las últimas directrices publicadas por la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología, publicadas el año 2023. En la esclerosis sistémica no tenemos un tratamiento estándar para todos los pacientes, sino que se va tratando acorde a la afectación orgánica que presenta el paciente. Para el manejo del fenómeno de Raynaud, la primera línea farmacológica son los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, destacando el nifedipino. En adición, debemos instaurar medidas no farmacológicas orientadas a evitar la exposición al frío. En casos de hipertensión pulmonar, la principal causa de muerte en estos pacientes, la guía Ullard recomienda el uso combinado de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el tadalafilo, junto a un antagonista de los receptores de endotelina, como el bosentan. En la crisis renal esclerodérmica, el uso de IECA debe instaurarse de forma inmediata, siendo la elección el captopril. Cabe destacar
que el uso de glucocorticoides puede aliviar parcialmente la rigidez y las molestias cutáneas, pero no influye en la evolución misma de la enfermedad. Y además, se acompaña de un mayor riesgo de presentar crisis renal esclerodérmica, por lo que en general deben evitarse en estos pacientes y de usarlos siempre en la dosis más baja posible. Si el paciente presenta enfermedad por reflujo gastroesofágico, la recomendación es manejo con inhibidores de la bomba de protones. Si se objetiva un SIBO, agregar rifaximina de 400 miligramos cada 8 horas por 14 días. La afectación más evidente de la enfermedad, el compromiso cutáneo, se maneja con biológicos como primera línea, siendo el rituximab la elección. De no contar con este, el metotrexato o el micofenolato también son recomendados. Para finalizar, en casos de evidenciar enfermedad pulmonar intersticial, la primera línea es el rituximab, pero también debe considerarse el uso de micofenolato y la ciclofosfamida. Acá les dejo el esquema aportado por la EULAR del 2023, donde van a poder encontrar cuál es el compromiso orgánico y según este, cuál es la primera, segunda o tercera línea de manejo. Aquí la bibliografía utilizada para realizar esta cápsula. Con esto damos término a la cápsula esclerosis sistémica. Espero les haya sido de ayuda para poder comprender mejor esta enfermedad. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y déjame en los comentarios cualquier duda que te haya quedado de la presentación. Y recuerda, esto lo aprendiste en Medicina Interna Educa.